Saludos, bienvenido a otro análisis geopolítico con Moisés Hernández. Se habla muy poco sobre las consecuencias tan devastadoras que ha tenido el imperialismo para todo el mundo. Y aunque no se mencione el imperialismo, hoy en día debo decirle que el imperialismo sigue estando con nosotros. Entonces, se ha levantado realmente la sombra del imperialismo en América Latina. Yo creo que el imperialismo en América Latina ha sido una constante a lo largo de toda la historia, manifestándose en diversas formas y adaptándose a los cambios geopolíticos, económicos y sociales globales, desde la colonización europea hasta la influencia contemporánea de potencias extranjeras. América Latina ha sido sin duda un espacio estratégico debido a su riqueza en recursos naturales, su posición geográfica y su potencial de mercado. La interacción entre la economía, la política y la cultura en América Latina sigue siendo una fuente de fascinación y reflexión constante. Siempre he tenido un profundo interés en los estudios latinoamericanos, los cuales me apasionan y es muy importante cuando estoy explorando las complejas dinámicas del imperialismo que han marcado la historia y el desarrollo de esta región. Soy Moisés Hernández. Este análisis presenta las principales características, consecuencias y dinámicas del imperialismo en la región. Si vamos a los orígenes históricos del imperialismo, nos encontramos sin duda con la colonización europea, el cual fue una era bastante cruel, dura y salvaje para toda la región, pero antes de entrar en detalle, me gustaría decirles que me he dado cuenta que el 95% de ustedes que están viendo este contenido aún no se han suscrito a mi canal. Yo creo que si este contenido usted lo considera interesante, es el momento perfecto para presionar ese botón de notificación y presionar el botón de suscripción y dar ese salto cuántico hacia más contenido, hacia más análisis como este. Y bien, regresando al tema, recordemos que durante los siglos XVI y XIX, América Latina fue el centro del imperialismo español y portugués. Para que tengamos una idea, durante estos siglos, Haití, quien ahora es lamentablemente uno de los países más pobres en todo el mundo, en aquel entonces conocido como Saint-Domingue, en aquella época, fue considerada la colonia más rica de todo el mundo debido a su producción de azúcar, café, maderas preciosas y otros cultivos agrícolas que en aquel entonces eran bastante valiosos. Estos productos abastecían a las capitales europeas y otras partes del mundo, lo que le permitió a la isla ser destacada como un centro económico global. El azúcar en particular fue un bien extremadamente valioso y en alta demanda, lo que contribuyó a la riqueza de la colonia. Además, la producción de café, índigo, cacao y otros cultivos diversificó aún más sus exportaciones. Sin embargo, toda esta riqueza se construyó sobre la base de la explotación brutal a base de la mano de obra esclava, donde podemos constatar que millones de africanos fueron traídos a Haití para trabajar en las plantaciones en las peores condiciones. Este sistema de trabajo forzado permitió que la producción de bienes de exportación fuera extremadamente rentable, beneficiando principalmente a los colonos franceses y a la metrópolis, mientras que los esclavos vivían en condiciones insoportables. Pues sí, los esclavos en aquel entonces vivían en condiciones que eran bastante horribles, aunque España y Portugal dominaron gran parte de América Latina durante los siglos XVI y XVII. Fue Francia, en el caso de Haití, quien cosechó los mayores beneficios de la explotación colonial. La riqueza generada en Saint-Domingue representaba una producción significativa del total de las exportaciones francesas, lo que la convertía en una de las colonias más lucrativas del mundo. Sin embargo, esta prosperidad estuvo marcada por la brutalidad y la injusticia, lo que llevó finalmente a la Revolución Haitiana en el año 1791 y 1804, un levantamiento exitoso de los esclavos que resultó en la independencia de Haití. Esta revolución fue un hito histórico al ser la primera revolución de esclavos exitosa, convirtiéndose en un símbolo de lucha por la libertad. Aunque la independencia de Haití
dejó al país económicamente devastado debido a las consecuencias del embargo internacional y a las reparaciones impuestas por Francia. La extracción de recursos como oro, plata y productos agrícolas enriqueció a la metrópolis europea, dejando a las colonias en un estado de dependencia económica y su desarrollo estructural. Este periodo también implicó la imposición de modelos culturales, lingüísticos y religiosos que suprimieron las identidades indígenas. Tras la independencia de Haití en el año 1804, el país ha enfrentado un aislamiento internacional, especialmente por parte de las potencias coloniales que no reconocieron su soberanía. A esto se sumaron las enormes deudas impuestas por Francia como compensación por la pérdida de sus colonias, lo que dejó a Haití con una economía extremadamente debilitada. La situación se agravó más por la inestabilidad política interna, además también por los golpes de Estado y las dictaduras que marcaron gran parte de su historia. Hoy en día Haití podemos decir que ha sufrido uno de los desastres naturales más devastadores de todo el mundo, como el terremoto que tomó lugar en Haití en 2010, que causó miles de muertes y destruyó prácticamente gran parte de la infraestructura del país. La falta de inversiones en infraestructura y educación sumada a la corrupción y a una economía dependiente de las ayudas internacionales ha contribuido a la perpetuación de la pobreza, convirtiéndose en lo que es un ciclo vicioso. Haití también enfrenta una grave crisis política y social con altos niveles de violencia, inseguridad y escasa gobernanza, lo que ha dificultado el desarrollo económico y social. Aunque recientemente se han hecho bastante esfuerzo significativo por parte de las Naciones Unidas para enviar cacos azules al Haití para, como ellos le llaman, fomentar la paz. Sin embargo, estos esfuerzos no han tenido frutos significativos, a pesar de que Kenia ha sido el país que ha liderado esta misión. No ha tenido resultados positivos porque las violencias aún siguen en Haití. La situación política, social y económica ha seguido empeorándose. Pero bien, volviendo al tema central, recordemos que la falta de acceso a servicios básicos como salud, educación y agua potable ha dejado a una gran parte de la población en condiciones de extrema pobreza. Aunque Haití fue en su momento la colonia más rica de todo el mundo, su historia de explotación, deuda, inestabilidad política y desastres culturales ha llevado al país a convertirse en uno de los más pobres en la región. Y por qué no también de todo el mundo. En términos general, yo creo que tras la independencia de las naciones latinoamericanas en el siglo XIX, potencias como Gran Bretaña y Francia continuaron su influencia mediante préstamos financieros y comercio desigual y la imposición de tratados que favorecían sus intereses. Ahora me gustaría hablar un poco sobre el imperialismo estadounidense, porque es un tema que lamentablemente eh, casi nadie menciona, a pesar de que el imperialismo estadounidense ha sido uno de los más desastrosos en toda la historia. Hay muchas personas que se niegan a reconocer esta realidad. Sin embargo, es un hecho que no podemos negar. Han escuchado hablar sobre la doctrina de Monroe del año 1823. Recordemos que esta doctrina que los Estados Unidos diseñó, en ella adoptó una política de América para los americanos, para enfrentar o más bien frenar la influencia de Europa en la región. Sin embargo, esta doctrina pronto se convirtió en una herramienta para legitimizar su propia intervención imperialista. La anexión de Texas, por ejemplo, en el año 1845, durante la Guerra de México, y los Estados Unidos 1846, 1848, y la adquisición de territorio mexicano, yo creo que ilustran perfectamente el expansionismo territorial de los Estados Unidos. Ahora, si miramos el siglo XX, vemos cómo
esto ha seguido exacerbándose. Yo creo que vemos un panorama lleno de intervenciones directas y económicas por parte del imperio estadounidense. Muchas intervenciones militares, por supuesto, que ha ocurrido durante toda la historia. Durante el siglo XIX, Estados Unidos intervino directamente en países como Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Panamá, utilizando su poder militar para proteger unos supuestos intereses económicos o estratégicos. Las intervenciones militares no fueron, digamos, la única táctica, ni son. Estados Unidos ha implementado una táctica de control económico que también ha asfixiado a muchas economías, como en el caso de Cuba y Venezuela. Empresas estadounidenses como United Fruit Company, ahora creo que se llama Chiquita Brands, ejercieron un control imperialista sobre economías agrícolas, principalmente en Centroamérica. Esto dio lugar al concepto de repúblicas bananeras, donde los gobiernos eran manipulados para servir a los intereses de estas corporaciones de los Estados Unidos. Otra táctica fue el Plan Cóndor. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre este plan, pero durante las décadas de 1970 y 1980, Estados Unidos apoyó dictaduras militares en América Latina bajo la excusa de combatir el comunismo, consolidando su influencia política y económica. Los tiempos desde entonces, sin embargo, debo decirle que han cambiado drásticamente, y también ha cambiado las tácticas que los Estados Unidos ha implementado para mantener su hegemonía. Ahora vemos un imperialismo contemporáneo formado por la globalización y el neocolonialismo. Para ser más preciso, en las últimas décadas, el imperialismo en América Latina ha adoptado formas más sutiles, principalmente a través de políticas económicas neoliberales promovidas por instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y tratados de libre comercio que solamente benefician a la potencia. Estas políticas, aunque presentadas como soluciones al desarrollo, han aumentado la dependencia económica y las desigualdades sociales. Los ajustes estructurales impuestos a los países endeudados lo han obligado a reducir gastos sociales, privatizar servicios públicos y en algunos casos abrir sus mercados a competidores internacionales, debilitando sus economías internas. Aquí es donde vemos la importancia de error de China en este aspecto. Recordemos que China ha emergido como un nuevo actor, digamos, y ha cambiado las reglas del juego, las reglas de monopolio que ha tenido los Estados Unidos durante unos 70 años. En las últimas décadas, China ha incrementado significativamente su presencia en América Latina mediante inversiones, infraestructura, préstamos y comercio, aunque su enfoque parece menos coercitivo que el enfoque que ha tenido los Estados Unidos. Su dependencia de recursos naturales ha hecho que Latinoamérica, en términos de acuerdos comerciales, haya que se hayan generado cierto debate sobre su tipo de imperialismo económico. Ahora bien, si vemos las consecuencias del imperialismo, yo creo que es inevitable no ver la dura dependencia económica que aquellos países latinoamericanos tienen de las potencias globales. América Latina ha sido históricamente dependiente de las exportaciones de manera, digamos, muy fuerte, especialmente de las exportaciones de materias primas, lo que ha dejado aquellos países bastante vulnerables a las fluctuaciones del comercio global y ha impedido en gran medida el desarrollo de economías diversificadas e industriales. Esto ha generado desigualdades sociales. Yo creo que no hay duda al respecto. El imperialismo ha contribuido a concentrar las riquezas en élites locales aliadas a potencias extranjeras, exacerbando con esto la desigualdad social y a la pobreza en la región. Otro aspecto negativo del imperialismo contemporáneo es la pérdida de soberanía política, la injerencia extranjera, ya sea mediante intervenciones militares, económicas o políticas, ha limitado en gran medida la capacidad de los países en América Latina para tomar decisiones autónomas que beneficien a sus propios ciudadanos. Es cuando las autoridades legítimas no tienen control o autoridad total de su país. Esto es
la forma perfecta para crear el camino adecuado que conduce a conflictos internos y migración descontrolada. Las intervenciones imperialistas han alimentado guerras civiles, dictaduras y ha desestabilizado muchos países en la región, provocando crisis humanitarias y migraciones que persisten hasta el día de hoy. Ante todo esto, yo creo que era algo natural que los pueblos reaccionaran mediante a todas las atrocidades que los Estados Unidos ha llevado a aquellos países mediante al imperialismo. Esto ha creado cierta resistencia al imperialismo. A pesar de las adversidades, América Latina también ha sido una región resistente al imperialismo. Movimientos como el movimiento bolivariano en Venezuela, la Revolución Cubana, el zapatismo en México y los gobiernos progresistas del siglo XXI como los liderados por Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador han intentado contribuir modelos alternativos al desarrollo que provee los Estados Unidos. Es decir, es un modelo alternativo de desarrollo y gobernanza. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos han enfrentado obstáculos internos y externos, como sanciones económicas, golpe de Estado y polarización política. El imperialismo ha moldeado, lamentablemente, en nuestra historia, la economía y política en toda América Latina, consolidando patrones de dependencia y desigualdad que persisten en la actualidad. Si bien la globalización ha traído nuevas oportunidades, también ha renovado formas de imperialismos económicos y políticos. Para superar esta dinámica, yo creo que es importante actuar de manera, digamos, propia, donde los países prioricen su soberanía. La región debe avanzar hacia una integración más sólida, basada en la cooperación regional y en la promoción de un modelo de desarrollo que priorice la soberanía, la justicia social y la sostenibilidad ante todo. Y muchos países en aquella región ahora mismo están dando los primeros pasos hacia la integración a este modelo, especialmente con el auge de los BRICS. Muchos países han presentado un interés en incorporarse a los BRICS. Yo creo que la resistencia al imperialismo combinada con la creación de alianzas estratégicas entre países latinoamericanos podría ser clave para construir finalmente un futuro más equitativo y económico en el escenario global. Y bien, amigos, hemos viajado a través de las intrincadas capas del imperialismo en América Latina, desde las raíces de la colonización europea hasta los complejos hilos de las influencias estadounidenses y modernas. A medida que esta dinámica continúa evolucionando, yo creo que sigue siendo crucial comprender su impacto en la dependencia económica, las desigualdades sociales y la búsqueda de soberanía de toda la región. Estoy emocionado de explorar con ustedes más contenido en los programas siguientes. Como siempre, es importante ver cómo estos patrones históricos dan forma a las oportunidades actuales y futuras. No olvides suscribirte al canal y compartir tu pensamiento en la sección de comentarios. Y si desea acceder a más contenido exclusivo, recuerda que puedes hacerlo a través de la membresía del canal. Allí encontrarás contenido que no solamente complementan los análisis que hacemos diariamente, sino que te permiten dar ese salto cuántico hacia análisis mucho más profundo, donde estaremos profundizando estos temas tan relevantes como estos. Y bien, recordemos que en el próximo programa posiblemente estaremos analizando cómo el espíritu de resiliencia de estos movimientos tan resistentes que han surgido en la América Latina y su lucha por un futuro de su autodeterminación podría entonces finalmente llevar a aquel país a consolidarse como un actor global. Y bien, con esto llegamos a la parte final de este programa de hoy. Como siempre, agradezco su participación y su atención. Hasta entonces, hasta la próxima.